2013 hay una revolución en casa y es que nace nuestra niña, Rafaela, y bueno, pues eso lo cambia todo. Sí, bueno, lo cambia todo porque de repente hay algo en la forma de concebir el mundo que te hace mirar hacia afuera, ¿no? Hacia tu hija, pero también hacia la comunidad, dejas de centrarte solo en ti. Cuando nació Rafaela, desde pequeñita, se le vio que tenía piel atópica. Rápidamente aparecen erupciones, la peque se empezaba a rascar. Entonces, bueno, nada de la ropa que tenía me valía y tenía que buscar una ropa muy específica. Tenía que ser ropa no solamente de 100% algodón, sino ropa que estuviese certificada como ropa ecológica. Yo soy director de arte de publicidad, de agencia publicitaria y, bueno, me he dedicado a ello durante muchísimos años, profesionalmente, sí. Yo soy director de teatro y profesor también. Y llevo desde bueno, aproximadamente 30 años dedicándome a ello. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so why not take... Sí, yo trabajaba en una agencia grande de publicidad y, bueno, como empecé a ser consumidora de estas marcas y me gustaba mucho la filosofía que había detrás de estas marcas y de estas empresas, me lo planteé y dije, bueno, ¿y si monto un portal online que llamamos Sweet Revolution y ofrezco este tipo de ropa a gente que pueda tener la misma necesidad que yo? Y con esas premisas y con esa decisión así alocada nace la Polinia. Yo pasé un día por aquí, por la puerta de este local, que está al comienzo de la Latina, y me dio un punto muy, muy mágico. Tenía claro que era el sitio donde quería tener mi tienda y tenía que ser ese. No podía ser otro, vamos. Me encuentro a un chico, me comenta por la calle que el local estará en alquiler, pero por la mañana, cuando vengo a verlo, ya estaba cogido. Me eché a llorar, ¿cómo puede ser? La tienda, ahora que se quedaba libre, está en la esquina de casa y es que es un sitio súper bonito, pero bueno. Sin embargo, unos meses después, aproximadamente 8 meses, el señor que había cogido este local decidió dejar el negocio. Ya dije, esta vez ya no se me va. Le dije que sí, rotundo, sin saber nada, si yo iba a poder realmente llevarlo a cabo, si, a nivel económico, a nivel de tiempo, a nivel de todo. Pero bueno, es de estas veces que tienes la sensación de que eso está para ti y tienes que hacerlo ya. Lord, without a doubt, nobody wants you when you're down. I mean, nobody wants you when you're down. Lord, the other day I asked a man for my ring. He told me, boy, the money he had spent. But I tried my best to try one or two. Asked everything that I could do. Hola, buenos días. Bueno.
¿Qué tal? ¿Conoces la tienda? Mira, le cuento un poco. Estas son colección propia, ¿vale? Las hacemos nosotros aquí, diseñamos la camisa, luego la enviamos a la patronista, nos reunimos con ella y a partir de ahí ella ya pasa a corte y confección. Estas de aquí son de una ilustradora de Tudela, de Navarra, y ella es ilustradora, diseña, estampa y luego confecciona en Bilbao. Estas son de un chico que me las envía de Mallorca. Sí, teníamos muy claro desde el primer momento que queríamos ser una tienda de barrio. Una tienda que la gente entre aquí nunca con la sensación de entrar en unos grandes almacenes donde se le atiende y adiós, sino establecer, ¿no? Establecer una comunicación con los clientes, conocer a cada cliente, ofrecerles de forma totalmente clara y sincera los productos, explicárselos. O sea, le dedicamos, cuando se realiza una venta en este local, se le emplea tiempo, se le explica con detalle a todo el mundo. Ya sea un producto venido de fuera, ¿no? Porque somos multimarca, o un producto propio, ¿no? Porque también nosotros confeccionamos, o sea, diseñamos y confeccionamos aquí en Madrid. Le quito el precio, te lo embalo y en menos de un minuto lo tienes, ¿vale? ¿De acuerdo? Venga, gracias a ti, ¿eh? Hasta luego. Una vez que uno se embarca en un proyecto así, ya es un no parar y ya no paran de surgir nuevas cosas. Estando el portal online de ropa ecológica ya funcionando, aparece otra idea y es lanzar una marca de camisas, una marca de camisas de hombre ilustradas por autores que fuesen conocidos. Greenbeat, que es como se llama la marca, aparece porque yo comienzo a ver que en la ropa de hombre se estampa siempre motivos industriales. A la hora de elegir la ilustración, pues cualquier cosa vale. Al final todas las camisas parecen lo mismo. Y dije, bueno, pues ya que vamos a estampar y vamos a hacer una colección de camisas, ¿por qué no aprovechamos el trabajo de ilustradores y le ofrecemos también a ellos la posibilidad de promocionar su trabajo más allá del papel? Y así pues nació también Greenbeat. Esta es una de las primeras que se hizo. Estas todavía iban marcadas con Sweet Revolution, porque todavía no existía la apolínea. Entonces iban marcadas con Sweet Revolution. Esta es de la colección del año pasado de niños. Y esta también. Pequeños dinosaurios. Encajar las piececitas todas, lo que es aquí una de niño y una de esto, cómo se hacen encajado en el ancho de la tela, que es 1,10, que es el ancho que tenemos, y la disposición de las piezas. Para mí la verdad es que ha sido un aprendizaje y además también un cambio, ¿no? en la dinámica de la agencia de publicidad. Toda la gente que participa en los procesos así de producción pequeñita, estamos todos montados en el mismo barco y eso se nota. Y todos queremos, bueno, pues que nos vaya mejor, ¿no? Y que las cosas salgan adelante. Eso nos une sí o sí. Como está muy implícito en el tubo, no arrugar. Lo que pasa es que, bueno, hay luego distintos sistemas de corte. Ahora está de moda el verde, porque nos han traído el verde, pero antes era blanco. Y ya está. Las modas también dentro del papel de las marcadas, ¿no? Trabajar con ropa ecológica tiene una parte muy bonita a nivel laboral. Y es que al ser ropa certificada como comercio justo, uno tiene siempre la sensación de que está intentando mejorar su vida o vivir, ¿no? dignamente, no a costa de, sino más bien gracias a la colaboración de otras personas. Para darle un poquillo más... Y aquí he pensado más un doradillo matizado.
Estaba pensando si cambiarlo, porque como he utilizado tantas veces botones. Desde luego hay una diferencia brutal en comprar productos y simplemente venderlos a hacer confección propia. Y sobre todo con gente que conoces de manera directa. Al final, con el tiempo, vamos creando una relación de equipo. Ya somos amigos, ¿no? Aparte de compañeros, de la patroniza, el señor que lleva el taller, sabemos que su hija también trabaja ahí dentro y vive también de eso. Entonces también la actitud es más de equipo y menos de negocio, en el sentido de que, bueno, de que en un principio, pues cuando uno compra una prenda no tiene por qué empatizar con lo que hay detrás, pero en este caso, cuando ya se conoce todo el proceso, se conocen las personas que están ahí detrás, que también necesitan tener un medio de vida porque viven en Madrid, además, necesitan sueldos que estén acorde a lo que es la vida de aquí, que sabemos que no es barata, y pues eso hace que al final lo que intentemos sea sacar un mejor producto e intentar darle el valor que tiene al cliente, y que entienda también pues que hay puestos de trabajo que se están creando aquí, que se están manteniendo, hay un producto cuidado, hay un producto mimado, y bueno, pues que lo hacen personas como nosotros. O sea, la empatía es absolutamente diferente a la de comprar productos en China y venderlas en un negocio. 0 a 3 meses. Sí, es algodón orgánico, sin tintes químicos. Los metales no contienen níquel para evitar alergias y tiene certificado de comercio justo. La definición de roles, ¿no? está muy clara, ¿no? Porque Poli es el alma mater de la tienda. Yo soy su pareja y he tomado una decisión en mi vida de volcarme plenamente en esta gran aventura, ¿no? De madera es de Jesús, sí. Yo tengo solamente desarrollada una parte del cerebro, que es la parte libre creativa. La parte numérica, estadística, contable, para mí es una locura. Paco tiene mucha más habilidad en eso. Sí, bueno, cada uno tenemos un perfil y entonces se complementa con Poli, ¿no? En ese sentido. Dentro de la propia pareja hay un agotamiento por exceso de contenido laboral, ¿no? Y eso es un poco, es difícil de separar. Se intenta, ¿no? Alguna vez le he dicho a las 12 de la mañana, de la noche, oye, si quieres hablar de trabajo me envías un mail. Y luego termina hablándome el triple de tiempo sobre tal producto, ¿no? Hay muchos proyectos que son súper bonitos, súper ilusionantes, que se caen a los 2 días porque no hay una planificación ni hay un control económico sobre eso. Cuando vamos a un mercado de diseño nos damos cuenta de que hay mucha gente pues, con ideas maravillosas, pero que realmente tienen un problema a la hora de llevar la contabilidad, la gestión, porque es la parte empresarial del proyecto. Que casi nunca nos gusta a los que queremos hacer cosas un poco más creativas. Esa parte queremos que nos la haga un otro. Pero si no hay un control realmente sobre eso, pues el proyecto se cae igualmente. Esta es la versión manual de la personalización del packaging. Lo ideal sería, claro, pues producir nuestras bolsas con nuestro logo y con nuestra información, pero hasta el momento no hemos conseguido todavía tener un distribuidor que nos ofreciera algo que pudiésemos utilizar. Así que la opción casera de la etiqueta en la bolsa, pues con troqueladora manual y bien. Y bueno, y el punto fuerte de Daniel es que, sobre todo en las mochilas, es que son muy cómodas de llevar como mochila, pero luego también son elegantes en la mano. Tienen un punto híbrido entre bolso y mochila. Que lo disfrutes mucho. Gracias. Que tengáis buen día. Igualmente. Chao. Una vez abierta la tienda y estar localizada en el punto en el que está, aquí en el barrio de la Latina, que es un barrio absolutamente, ¿no?, emergente a nivel de artesanía y a nivel de diseño, y a ver un artículo para adultos como las camisas, ¿no?, de Green Beat, las camisas estampadas, en ese momento empieza todo a rodar, ¿no? Y nos planteamos que la tienda también puede tener una parte dedicada a otros diseñadores, otros artesanos del barrio,
Entonces, y nos parece que puede ir muy acorde la filosofía del desarrollo del comercio local, ¿no? Entonces hay algunos productos, como son unas mochilas, donde el taller está aquí en concreto, en el barrio, donde los proveedores de esas mochilas están en el barrio, aquí en Calle Toledo, en Ribera de Curtidores, en Imperial. Hay una joyería donde la diseñadora es una arquitecta que en la época de crisis tiene que tirar por otro lado, y entonces esa joyería está aquí. Hay también proyectos sociales, unos bolsos en concreto que se elaboran en el módulo de madres de la prisión de Aranjuez. Los productos que entran, siempre tenemos la lupa puesta en que detrás haya alguna historia que interese a nivel personal, que pueda interesar mucho a nivel de diseño, a nivel artístico, o que pueda interesar a nivel medioambiental o social. From the land of the Goonie Goonie to the banks of the Shalimar, there's a native tune that's loony, and they sing it to the bar. Desde el momento en el que alguien entra por la tienda, nosotros tenemos que empezar a contar quién ha elaborado ese producto, cómo lo ha hecho y darle el valor que realmente pueda separarlo y pueda diferenciarlo positivamente de lo que pueda encontrar en otro tipo de mercado. La gente cada vez valora más tener un conocimiento mayor del producto y eso significa saber quién lo ha hecho, cómo lo ha hecho, y estos productos tienen una cara de quien los hace, tienen un espacio donde se hacen, tienen una manera de hacer, tienen un proceso. Y ese conocimiento es nuestro valor frente a los productos de otra tienda. Debido a la ubicación de la tienda, ¿no?, que está aquí en el corazón del rastro, también pasa otro tipo de público, ¿no? Público que visita por primera vez la zona y entonces se siente atraído un poco por la estética de la tienda y entra sin más a conocerla. Bueno, pues estamos justamente al comienzo del rastro, justamente en la puerta del establecimiento es donde empieza el rastro, que termina en la parte baja de Embajadores. Es un sitio emblemático porque el rastro es un sitio casi turístico, ¿no? Atrae muchísima gente al barrio y a nosotros como tienda nos trae un público que no tenemos el resto de la semana, que es el público turista que viene a conocer el rastro como un evento, ¿no?, de Madrid. No es nuestro grueso como negocio. Hay mucha gente que piensa que por el hecho de estar en el rastro el domingo es nuestro día clave de ventas y no lo es. En cualquier caso, nosotros estamos más posicionados como tienda de barrio que tiene su clientela entre la gente de aquí del barrio. Y bueno, pues los domingos es un día bueno de ventas también, pero a nivel más turístico. Pues gente que pasa y que quiere conocer la tienda y demás. El hecho también de que estemos en una calle, bueno, pegaditos en una acera, hace que no tengamos demasiada visibilidad. Entonces la gente que quiere venir a vernos un domingo tiene que buscarnos. La persona que entra aquí, que tenga la posibilidad de no regalar siempre lo mismo,
¿no? Que haya, dice, bueno, pues si entro en esa tienda sé que al menos el regalo que voy a hacer va a ser un regalo original. Es súper, súper emocionante cuando viene gente que ya ha venido otras veces, que vienen a enseñarte cómo le queda la ropita a su niña que se llevó. Dicen, jo, tía, qué guay, ¿no? Cómo me mola, qué bien me encuentro con ella. O sea, tenemos ya una clientela de personas que han repetido 5, 6, 7 veces en la tienda, y ese era nuestro objetivo principal. Pero están en casa, ¿no? Podemos tocarlas otra vez antes de tomar una decisión, ¿no? Podemos verlo otra vez, pero aquí en la Latina, en esta zona, hay un gran sentimiento de comunidad, de, de echarnos una mano. Y nosotros también encajamos en eso. Si nos tuviéramos que poner a pensar en la cantidad de gente que ha hecho posible que esto esté hoy en día Sí. abierto, gente que ha venido a ayudarnos a Pintura, pintar, a arreglar las diseño, paredes, a ver cómo poníamos algo de... almacenaje. O sea, ha habido gente que nos ha dicho, oye, las cajas no tienes dónde meterlas. Yo, ¿quieres vender y no tienes dónde? Cuando todavía no teníamos tienda, en la puerta de mi tienda. Y no han pedido nada a cambio. O sea, desde luego, si no fuera por toda esa gente, esto no estaba abierto. O sea, eso sin duda ninguna, vamos. Las cintas de algodón que te dije que iba a comprar por internet, las tengo que comprar hoy. ¿Pero para qué son las cintas de algodón? Para los pañuelos. Vale. Porque, ¿Y eso dónde es? pues en cualquier mercería de por aquí. Vale, ok. Al final, yo creo que lo que quiere cualquier padre y cualquier madre es que tu hijo sea feliz. Queremos darle una vida a ella de calidad, en el sentido de que tenga tiempo con nosotros y que tenga bueno, pues una educación con sus padres, que estén en su vida, que estén en su realidad, en su día a día. Tan importantes son los valores que le puedas aportar a tu hija como el tiempo que le dedicas. Porque yo puedo tener un gran referente en mi vida, pero si ese referente no me puedo comunicar con él por falta de espacio y de tiempo, de nada nos sirve. Con respecto a un trabajo frente a otro, pues supongo que de la tienda ella se llevará, o espero que ella entienda que para mí ha sido un intento pues de tener un medio de vida sostenible a nivel social y a nivel medioambiental. Eh, que no se deben hacer las cosas a costa de nadie, sino en conjunto gracias a la cooperación de todos. Y eso sí espero que de alguna manera le llegue. Laica Era una perra muy normal, pasó de ser un corriente mal, a ser una estrella. ideal, La metieron dentro de una nave, para observarla. relación, Laika fue la primera astronauta.